los hechos, y es que el exsecretario privado de la presidencia, Francisco Cáceres, fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito. Conozcamos de cuánto fue la condena. Más de 3.5 millones de dólares deberá resarcir al Estado el exsecretario privado de la presidencia entre 2009 y 2014, Francisco José Cáceres Saldaña, luego que la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla lo declarara responsable a él y a su esposa Reina Guadalupe Flores de Cáceres por el delito de enriquecimiento ilícito. Ella deberá devolver más de $332,000. En ese monto también están contemplados los más de $6,000 que el Ministerio Público señaló de su hija, que por ser menor de edad se trasladó a su madre, quien habría realizado los depósitos bancarios. Cáceres también fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 10 años. El elemento clave durante el proceso civil y mercantil fue el peritaje judicial financiero, que determinó que no existía un origen lícito de los fondos. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un informe de Marcelo. Remitido con expertos para determinar su naturaleza. Y seguimos con más, y es que Juan Carlos Zúñiga fue condenado a 25 años de cárcel por intentar asesinar a una mujer adulta mayor el 3 de julio del 2024. De acuerdo a las investigaciones, la víctima de 99 años de edad descansaba en su casa cuando Zúñiga se abalanzó para abusar de ella y quitarle la vida. La mujer logró escapar del ataque, fue trasladada a un hospital en donde falleció de neumonía. Los hechos ocurrieron en Ciudad Arce. Así es que en El Salvador sigue incrementando los casos de estafa cibernética. Consultamos con un especialista para conocer las modalidades que están ocupando estos criminales. Uno de los modus operandi de los estafadores digitales es involucrar a una tercera persona para que hurte a las víctimas utilizando su cuenta bancaria o su nombre. El abogado penalista Fernando Meneses dice que en El Salvador, en muchos de los casos de fraudes cibernéticos, muy pocas veces se detiene al autor principal. Hay personas que le piden, préstame tu cuenta que te van a depositar un dinero, y les depositan ese dinero porque el estafador pide que se le deposite a un tercero. El principal hasta este momento no ha sido capturado. Hemos demostrado en algunos casos que he podido llevar, y a la hora que nosotros logramos ver que quién había hecho los retiros era una persona distinta a la que estaba siendo procesada. Es por esto que señala que en El Salvador existe una deficiencia de capacitación para la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para atender de manera eficiente estos casos. Le exijo a las autoridades, no solo agarremos al último que recibió el dinero, sino que veamos quiénes son los que están involucrados en estos delitos informáticos. Ya debe de existir una intervención por parte del Estado, donde la Policía Nacional Civil, que está facultada para hacer auditorías forenses de informática, deberían ellos estar capacitando y dándole a toda la población salvadoreña cuáles son los tipos de estafas electrónicas que se están dando. Pese al auge de los casos de estafa cibernética en El Salvador, la Fiscalía no cuenta con datos actualizados sobre este delito. Un informe de... Y un pandillero fue condenado a 20 años de prisión por extorsionar a comerciantes en San Salvador. Un miembro de pandilla fue condenado a 20 años de prisión por el delito de extorsión agravada. El sujeto fue identificado como José Ricardo García Hernández. Se desarrolla audiencia de vista pública en contra de José Ricardo García Hernández por el delito de extorsión agravada, en virtud de haberse presentado la acusación por parte de la Oficina Fiscal de Mexicanos. Según las investigaciones de la Fiscalía, el imputado operaba en Mexicanos, Cuscatancingo y otros sectores de San Salvador. En el año 2022, se acercó a un comerciante para exigirle el pago mensual de la cuota, amenazando con atentar contra su vida y la de su familia si no cumplía. Fecha septiembre del 2022, en la cual le exigió a la víctima, que se dedica al sector comercio, la llamada extorsión, todo esto en razón de que le exigía cierta cantidad de dinero y asimismo pues había amenazado en contra de su vida y su familia. El juicio se desarrolló en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. Este es un informe de Jacqueline Orellana. De Guatemala, a sus 78 años de edad, el padre José María Tojeira.
La comunidad académica y religiosa se encuentra de luto tras la pérdida del padre jesuita José María Tojeira, quien falleció a los 78 años en la ciudad de Guatemala, producto de un paro cardíaco, según allegados. Tojeira, nacido en Lavadores, Vigo, Galicia, en 1947, fue un reconocido sacerdote católico, profesor y líder en el ámbito universitario y social en El Salvador. Fue un consejero, digamos, consejero, amigo, muy alegre, pero también, además de eso, de manera personal, deja la huella en el que él insistía mucho el por qué había que defender los derechos humanos, el por qué estar siempre con la defensa de la casa común, el que se hiciera un puente para poder unir no solamente al país, sino al mundo entero para llegar a un consolidado, que es siempre pues hacer justicia. Esa es la huella más grande que él deja. El padre Tojeira, quien contó con una sólida formación académica en filosofía y teología, obtuvo su profesorado en filosofía y una licenciatura en teología en la Universidad de Comillas, en España. En 1985 fue enviado a El Salvador con el cargo de superior de los estudiantes de teología de la Compañía de Jesús, rol que desempeñó hasta 1988. A cada rincón que llegaba, a cada parte donde él iba, era reconocido y era rodeado, porque era un hombre lleno de mucho amor para todos en el país. Entonces su legado es ese, ¿verdad? Es un estandarte alto en materia de derechos humanos. Una pérdida sensible, con él éramos amigos, ¿no? Hablábamos de otras cosas que no necesariamente eran de política, ¿no? Era una compañía más de amistad. Y sobre su legado, bueno, es innegable que el padre Tojeira siempre se pronunció una vida de compromiso, de lucha y sobre todo de que no le pesó ninguna palabra jamás. Su vínculo con El Salvador fue profundo y duradero. Desde 1997 hasta el 2010 ejerció como rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, una de las instituciones educativas más prestigiosas del país y de la región. Durante su mandato, Tojeira promovió la formación académica y la justicia social, dejando una huella imborrable en la comunidad universitaria. Su liderazgo también se destacó en momentos críticos para la comunidad jesuita y el país. En 1989, tras el brutal asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la UCA, Tojeira asumió la dirección del proceso legal contra los responsables, logrando que miembros de la Fuerza Armada de El Salvador fueran condenados como autores materiales del crimen, en un acto que marcó un hito en la lucha por la justicia en la región. Este fue un informe. Y seguimos con más información, y es que el Fovial anunció que ya eliminó una cárcava que estaba afectando por varios meses el tráfico vehicular en Antiguo Cuscatlán. Elementos del Fovial eliminaron la cárcava que se registró el 16 de junio de este año en el kilómetro 6 de la carretera panamericana a la altura de Antiguo Cuscatlán, provocada tras el desborde de la quebrada El Piro debido a las lluvias. Ya no habrá problema para que haya un accidente, ¿verdad? Y está bien porque yo creo que está hundiendo eso. ¿Está más rápido el tránsito? Sí, está más rápido. Y gracias a Dios, pues ya terminaron y nos ayudaron a nosotros bastante. Fovial también interviene otra cárcava registrada en el Boulevard del Ejército a la altura de Plaza La Oración en Soyapango, la cual fue provocada por el colapso de una tubería de aguas lluvias de aproximadamente 60 pulgadas. Los trabajos que se realizan por ahora es el relleno con lodocreto. En Cojutepeque se da continuidad a una cárcava que se registró en el kilómetro 34 a raíz de una saturación en la carretera. Por lluvias se han atendido en carácter de emergencia 22 cárcavas a nivel nacional. Una de estas fue la registrada en el río Chiquito, en Chalatenango, donde se invirtieron $103,000 para la construcción de un muro de contención, muros gaviones y rellenos con lodocreto. Mientras algunas familias continúan denunciando formación de cárcavas en sus lugares de domicilio, unas de estas en la colonia San José de San Martín y en la comunidad del Prado en San Salvador. En ambos casos mantienen con zozobra a los habitantes, ya que asegura que sus casas están en riesgo. El plan de inversión de la institución para este 2025 es de un aproximado de $140 millones. Este es un informe de Marcela Rivera. Y un fallecido y una menor de edad lesionada fue el resultado de varios accidentes de tránsito. La invasión al carril fue una de las principales causas.
El conductor de un carro particular murió tras chocar contra un furgón en el kilómetro 64,5 de la carretera longitudinal del norte en Chalatenango. La víctima, según versiones de la Policía Nacional Civil, invadió el carril contrario y chocó contra el vehículo pesado. Socorristas de Cruz Verde atendieron al motorista de la rastra, que sufrió crisis nerviosa, y apoyaron en la liberación del cadáver, que había quedado atrapado al interior de los escombros del automotor. Mientras que en el kilómetro 27 de la carretera que de Santa Ana conduce hacia San Salvador, Roberto Miguel Sánchez, de 23 años, perdió el control de su vehículo, invadió el carril contrario e impactó contra otro carro particular, dejando lesionadas a 2 personas, entre ellas una menor de 3 años de edad. La Policía Nacional Civil lo detuvo porque manejaba con 112 grados de alcohol. Otro accidente entre un vehículo y un autobús de la ruta 426A en San Pedro Perulapán, Cuscatlán, ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular. Socorristas llegaron al lugar para atender a los conductores y otros afectados. La racha de percances también dejó daños materiales en 2 vehículos que se accidentaron en la intersección de la Tercera Avenida Norte y Séptima Calle Oriente en San Salvador. Además, Cruz Verde atendió a un motociclista que se lesionó luego de perder el control y caer sobre la carretera al Puerto de la Libertad. La víctima fue trasladada al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Este es un reporte de Fernando Morales. Y para reducir las estadísticas de siniestros viales, el Viceministerio de Transporte reforzará la educación vial a través de un centro de capacitación virtual. Conozcamos de qué se trata. A finales de este año, el Viceministerio de Transporte habilitará un centro de formación virtual en materia de seguridad vial para conductores del transporte colectivo, transporte de carga pesada y motociclistas, con el objetivo de disminuir las estadísticas de accidentes de tránsito. Actualmente pues está trabajando en todo el contenido, es un contenido integral que no solamente incluye conocimiento sobre las reglas de tránsito, buscando que sea algo integral donde se incluya conocimiento sobre mecánica, también electricidad básica, para que ellos, como menciono, puedan hacer frente a cualquier situación que se dé, algo que les sirva para prestar, por ejemplo. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 40% de personas fallecidas son motociclistas. Las autoridades reiteran que muchas de estas muertes están relacionadas a la falta de formación. La cantidad de muertes de motociclistas que tenemos, es importante que ellos también tengan el conocimiento adecuado para manejar una motocicleta de forma segura. La medida se da tras la desarticulación de una red de corrupción conformada por escuelas de manejo, empresas examinadoras y empleados del BMT que otorgaban licencias de conducir de manera ilegal. La operación que se hizo con el tema de escuelas de manejo fue crucial también para ordenar o empezar a ordenar ese tema, regular bien a las que están habilitadas para poder ofrecer los cursos para los futuros conductores, que estos aprendan debidamente, que sí se les enseñe algo y no simplemente que se cometa los actos que se estaban dando. El Viceministerio de Transporte no descarta que en el futuro esta formación se vuelva de carácter obligatoria. Con imágenes de Carlos Cle, ese es un informe de... En El Salvador, donde hay más líneas activas que habitantes. En El Salvador, 95 de cada 100 personas tienen al menos un celular, que ya no solo se usa para llamar, sino también para pagar servicios, recibir notificaciones, participar en reuniones virtuales y realizar consultas médicas en línea. Yo le doy el uso de emergencias, para ventas, y para comunicación con familiares. Más que todo lo uso para las redes sociales o para informarme de noticias de aquí de El Salvador y cosas así. Prácticamente para distracción antes de entrar a trabajar. Sí, veo las redes sociales, las noticias y todo. Según la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, en el país hay más celulares que habitantes. Solo en el 2020 habían 10.058.464 líneas activas, cifra que se incrementó en 2024 con 11.4 millones, mientras que en el primer trimestre de 2025 contabiliza 11.024.628 líneas activas. El Censo Nacional destaca que más de 4.369.000 salvadoreños prefieren los teléfonos inteligentes por la diversidad de aplicaciones y servicios que ofrecen. Además, la CIGED en el 2020 reportaba un 93% en cobertura celular, mientras que para este año ya se tiene un incremento del 94%.
98%. A esto se suma el 98% de los usuarios que cuentan con servicio 3G. En contraste, los teléfonos fijos están en desuso y solo un poco más de 800,000 hogares conservan una conexión en funcionamiento para este año, mientras que los teléfonos públicos desaparecieron. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Estas son buenas noticias y es que el Ministerio de Economía anunció el inicio de las operaciones de CoresNext Capital, el cual pretende desarrollar un modelo innovador de financiamiento por medio de un fondo de $25 millones para apoyar al menos 100 startups emergentes. Durante los próximos 3 años, esta empresa deberá estar enfocada en áreas como inteligencia artificial, finanzas digitales, comercio electrónico y telecomunicaciones. Este fondo se va a constituir en El Salvador para startups salvadoreñas que estén constituidas en El Salvador, pero no necesariamente fundadores salvadoreños. Un país en donde toda la innovación que vamos a traer de Latinoamérica, la que vamos a desarrollar de El Salvador, puede ocupar El Salvador como un launchpad, como un espacio de prototipado antes de pensar global. Hemos acompañado a más de 3.000 empresas en estos esfuerzos. Hemos brindado acceso a capacitaciones en habilidades digitales y de tecnología a más de 40.000 personas. Y algo muy importante y que nos enorgullece muchísimo es que hemos consolidado alianzas con más de 100 socios que han creído en nuestras startups, que han creído. 9:29. Así finalizamos Noticiero Hechos. Mucha precaución si usted va a salir en los próximos minutos y es que se reporta fuerte lluvia en buena parte del territorio nacional. Que descansen. Feliz fin de semana.